Pronto, ya empecé a grabar. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar entonces con nuestra segunda parte del capítulo 4, saliendo un poco de teoría de juegos en términos de herramientas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho al principio, cuando vimos la primera parte de la unidad 4, que nosotros íbamos a ver la teoría de juegos como una herramienta para poder seguir trabajando con algunas cosas que queríamos trabajar en términos de la empresa como arena, como escenario donde ocurren algunas interacciones que queremos entender. Entonces, a partir de hoy vamos a retomar esa idea. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que las empresas eran tanto actores económicos como actrices económicas serían, como escenarios donde se daban interacciones que nosotras ahora íbamos a poner el detalle y la lupa y tratar de entenderlas, y después en nuestras unidades 5 y 6 nos íbamos a pasar a la empresa como actriz en sí misma, ¿sí? O sea, como agente que interactúa como si fuera una sola cosa con otras y otros, básicamente van a ser con los consumidores y en todo caso con algunas otras empresas. Entonces, lo que hemos aprendido hasta ahora respecto a la teoría de juegos, que como ustedes vieron es como si fuese matemática, ¿sí? Es como una herramienta nueva que aprendimos, esa herramienta nos va a servir para continuar nuestro trabajo, nuestra comprensión sobre cómo se dan las interacciones entre propietarios y básicamente trabajadores dentro de una empresa. Entonces, lo primero que vamos a como recuperar de lo que aprendimos de teoría de juegos es que las reglas, adiós Carmela, es que las reglas de juego es la vida esta de la no presencialidad nos ha llevado a que nuestras vidas privadas forman mucha parte de nuestras vidas públicas también, entonces tenemos hijos, tenemos hijas, vidas, ruidos de fondo. Entonces, lo que básicamente vamos a ver ahora es cómo lo primero que teníamos como para aprender de teoría de juegos es que las reglas de juego, las instituciones, ¿se acuerdan que nosotros decíamos indistintamente reglas de juego e instituciones como si fueran lo mismo, ¿no? O sea, son lo mismo para nosotras. Y cómo sean esas reglas de juego, cómo esté planteada, en qué contexto, en qué forma está planteada la interacción que se van a dar entre los agentes, es fundamental para entender cuál es el resultado que va a tener esa interacción. Entonces, estas reglas de juego nos van a importar porque, ¿ustedes ven que se apaga mi pantalla? No solo yo. Bueno, No, no, entonces, se ve bien. estas reglas de juego van a importar porque obviamente afectan cómo se juega el juego, ¿no? O sea, recuerden que si es secuencial em, o si es simultáneo, los resultados serán diferentes. Van a también importar cuánto es lo que está disponible para jugar entre los jugadores. Acuérdense del juego del Ultimátum, y acá es clarísimo que tenemos como distintas porciones de torta que se reparten entre los distintos jugadores, y cómo se va a dividir ese total. Entonces, acuérdense, por ejemplo, cómo se divide el total. Si nosotros teníamos o no más de un jugador, en el caso del juego del Ultimátum, más de un receptor, los resultados que obtenían los jugadores eran completamente diferentes. El hecho de que hubiese un competidor, un receptor competencia, entre comillas, cambiaba mucho los resultados que nosotros estábamos dispuestos a aceptar o no. Entonces, lo que vamos a hacer, y vamos a empezar como desde la unidad 3 de nuevo, es tratar de entender cómo distintas interacciones, distintas reglas del juego, van a modificar, van a poner van a como a establecer distintos contextos en los cuales nosotros damos tenemos esas interacciones dentro de las empresas o entre trabajadores y propietarios, y vamos a ver que eso va así como nos pasaban los juegos teóricos, eso va a cambiar los resultados que nosotros vamos a tener en la interacción entre dos individuos o personas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito la unidad 3, esto voy a volar, porque ustedes esto se lo super saben. Acuérdense, esta es nuestra frontera factible de Ángela,
¿Se acuerdan de Ángela, que era nuestra productora de grano? Era una señora que producía grano en una tierra común, o sea que era una tierra de la que nadie era dueño o dueña. Ella se trabajaba, decidía cuánto tiempo trabajar, y en función de las horas que trabajaba, cuánto se producía, eso era su función de producción, y ella se quedaba con todo el grano que se producía ella producía en su tierra. Obviamente a Ángela le gustaban dos cosas, le gustaba su tiempo, no tanto por igual, pero le gustaban dos cosas, el tiempo libre y el consumo de grano, la alimentación, por decirlo de una forma. Pero obviamente esa relación dependía de cuánto tenía de cada cosa, y eso lo veíamos en sus curvas de indiferencia. Entonces, tenemos la frontera factible de Ángela acá, que es la que siempre hemos visto. Tenemos en la frontera factible se planteaban las dos cosas que nos gustaban, las horas de tiempo libre y la cantidad de grano producido. Ella, como el tiempo libre máximo, el tiempo libre que tiene es desde 0 hasta 24, si tiene 24 horas de tiempo libre es que no produce nada, por eso llegaría a 0, y si está todo el día trabajando, tendría 0 horas de tiempo libre y llegaría a una producción máxima de 12 horas, de 12 bushels de grano. Y lo que ella tiene que decidir es cuánto tiempo va a destinar a esta producción. A la vez, recuerden que la pendiente del punto tangente, o sea, la pendiente de una recta que es tangente a la frontera factible en cualquier punto, o sea, en cada uno de los puntos, es lo que llamábamos la tasa marginal de transformación, que era la velocidad, la relación entre la que nosotros podemos cambiar entre nosotros, entre las que Ángela puede cambiar una hora de tiempo libre por una cantidad de grano. O sea, cuántas horas, cuántos granos, cuántos bushels adicionales de grano ella recibía por una unidad de tiempo, cuando sacrificaba una unidad de tiempo libre. Esta es su restricción. En este momento, Ángela, la única restricción que tiene en términos productivos es esta, es su frontera de producción, ¿sí? Esa es la única restricción que ella enfrenta. La otra la otra relación que poníamos en juego era del mundo de su placer, ¿sí? O sea, el mundo de lo que ella prefiere, que es lo que venía dado por sus curvas de indiferencia. Recuerden que las curvas de indiferencia lo que nos mostraban eran todos los puntos para los cuales a ella le daba lo mismo una cantidad de tiempo libre y una cantidad determinada de bushels de grano, ¿sí? O sea que esos son todos los puntos en los cuales ella es indiferente entre consumir grano y consumir esa cantidad de tiempo libre. A la vez, todas las curvas que fueran más alejadas del origen implicaban mayores niveles de bienestar. O sea, en un punto como el B, ella es indiferente entre consumir esta combinación, esta canasta, le decíamos, de tiempo libre y bushels de grano, como cualquiera que estén sobre esta misma curva de indiferencia. Sin embargo, en esta curva de indiferencia ella consume más de las dos cosas, o sea, más de las dos cosas en este caso no, consume más bushels de grano para la misma cantidad de tiempo libre, por lo tanto ella es más feliz, tiene más bienestar, más utilidad, todas palabras que usábamos de términos relativamente indiferentes, y por lo tanto todas las que estén como más alejadas del origen implican mayores niveles de bienestar. Obviamente ella siempre va a preferir un punto C que un punto como el B, y a la vez va a preferir un punto como el A que un punto como el C. Sin embargo, el punto como A no lo puede consumir, no alcanza su nivel de producción, o sea, no tiene una tecnología que le permita alcanzar un punto como el A. Todo esto es repaso, y estamos, ¿no?, del otro lado. A la vez, la pendiente de las curvas de indiferencia, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia en un determinado punto, la llamábamos la tasa marginal de sustitución, y nos mostraba la relación entre grano y tiempo libre, que para Ángela era indiferente.
es decir, cuántos granos ella estaba dispuesta a sacrificar para obtener el mismo nivel de bienestar cuando le dan una hora más de tiempo libre, ¿sí? Lo que habíamos visto, y esto es una relación que va a ser fundamental, ya se los habíamos avisado en la unidad 3, pero es una relación que va a ser fundamental en esta unidad también, es que los puntos de equilibrio se dan, el punto de equilibrio se da en un punto en el cual la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación, por lo tanto lo que ella gana de más por trabajar una hora más, es decir, tener una hora menos de tiempo libre, es igual a lo que a ella le da lo mismo entre sacrificar una hora de tiempo libre y obtener más grano. Entonces, en estas condiciones que estamos acá, en esta relación específica que tenía Ángela, en estas condiciones específicas en las que estaba Ángela, tanto desde el lado de sus preferencias como el lado de su tecnología, la mejor situación que ella podía obtener era un punto como el C, en el cual trabaja 8 horas, ¿sí? Porque tiene 16 horas de tiempo libre. Acuérdense que nosotros acá estamos planteando el tiempo libre, entonces, si tiene 16 horas de tiempo libre, eso implica que trabaja 8 horas, y obtiene 9 bushels de grano, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque va a empezarse a complicar la cosa. Todo claro, viejo conocido. Entonces, la cosa es que cambiamos las reglas de juego. Nosotros teníamos unas reglas de juego en la que ella era una productora, le decíamos productora independiente, ¿sí? En la cual ella trabajaba solita en su espacio de tierra, que no era propio, pero era comunal, o sea que ella no tenía que pagar por eso, podía trabajar. Pero ahora Ángela no va a estar sola en el mundo, sino que va a aparecer un señor que se va a llamar Bruno, que no es agricultor. O sea, Bruno no va a trabajar la tierra, pero va a cambiar, va a ir, Bruno lo que quiere es obtener una parte de lo que Ángela trabaje, o sea, Ángela va a trabajar y Bruno también va a querer obtener parte de la producción de Ángela. Y lo que vamos a hacer durante esta clase y la primera mitad probablemente, o el primer cuarto de la clase que viene, es ver cuáles son los posibles contextos en los cuales se puede dar esta interacción entre Bruno y Ángela. Y en función de cómo se dé esta interacción, cómo son los cambios, cómo se modifican los resultados entre ellos dos. Una de las reglas posibles que vamos a trabajar, con las que vamos a empezar, es que Bruno es el dueño de la Tierra, ¿sí? Esta relación se va a mantener durante 2 escenarios más, este primero que vamos a ver ahora y probablemente el que vemos la clase que viene, y Ángela lo que va a hacer es pagarle a Bruno parte de esa renta, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, y que en economía se llama un montón, a lo que vamos a hacer ahora se llama setting, ¿sí? Que es como establecer el contexto en el cual nosotros vamos a plantear nuestro problema, y después vamos a ir elaborando distintos escenarios arriba de eso. Pero esto que les voy a plantear ahora sirve tanto para todos los escenarios para los 2 grandes escenarios que vamos a trabajar en las clases, ¿está? Y todavía no establecimos cómo es la relación entre Bruno y Ángela. Solamente tratamos de entender cómo funciona el modelito, la base del modelito sobre el que vamos a trabajar. Entonces, la única que trabaja es Ángela, así que la única que tiene una frontera factible, estrictamente en términos tecnológicos, es Ángela, pero como Bruno va a comer de eso también, la frontera factible es de los dos, o sea, los dos enfrentan esa tecnología, porque aunque sea Ángela la que trabaja, los dos se enfrentan a esa restricción, o sea, es una restricción que van a estar enfrentando los dos, porque es una restricción tecnológica, ¿sí? Entonces, volvemos a la frontera factible que ya habíamos conversado, pero ahora está esta otra persona, Bruno, entonces las horas que Ángela destina a trabajar, la producción no se la va a llevar toda ella, sino que va a tener que ser repartida entre Ángela y Bruno. Y para eso lo que vamos a hacer es establecer puntos interiores, o podrían ser inclusive de la frontera, de esta frontera, de este espacio,
en el cual establecen no solamente lo que se produce, sino también cómo se distribuye. Así que nosotros ahora vamos a estar planteándonos, adentro de esa misma gráfica que ya estábamos viendo hasta en la unidad 3, no solamente vamos a ver cuánto se produce y cuánto trabaja Ángela y cuántas horas de tiempo libre tiene, sino que además vamos a ver cuánto se queda ella y cuánto se queda Bruno. Entonces, vamos a mirar este punto E. Este punto E nos está diciendo toda esa información que les acabo de comentar. Lo que nos muestra el punto E es que, primero, lo primero que podemos ver es que en un punto E, lo que se produce es lo que esté en la frontera, ¿sí? O sea, en un punto E, Ángela va a estar trabajando 12 horas, tiene 12 horas de tiempo libre y trabaja 12 horas, ¿sí? Eso nos muestra el punto E si bajamos hacia el eje horizontal. Y si desde el punto E, esas 12 horas de trabajo, en la frontera nos muestran que en la frontera ella va a estar produciendo 10,5 bushels de grano. ¿Vieron cómo lo leemos? Ahora el punto no está sobre la frontera, que era lo que estábamos más acostumbradas a ver, sino que ahora el punto está en un punto interior, pero igual podemos entender qué significa eso en términos de horas trabajadas y de producción. Porque si lo bajamos hacia el eje horizontal, vemos cuántas son las horas trabajadas, en realidad lo que vemos son las horas de descanso, y si vamos hacia la frontera y hacia el eje, vemos cuál es la producción. Es decir, es muy importante que entiendan que en este punto como E, no es que la producción total es de 5,25. La producción total siempre la vamos a definir en la frontera. Y la producción total es de 10,5. Lo que nos muestra adicionalmente este gráfico que no veíamos antes, marcando un punto como el E, es cuánto se queda Bruno y cuánto se queda Ángela. Cuánto se queda cada uno de los dos jugadores. En ese caso, lo que vemos es, y esto es un acuerdo que hacemos entre nosotros para entender este gráfico, es que desde 0 hasta el punto, hasta el cruce con el eje vertical, es lo que se queda Ángela, de la producción total. Y desde ese punto hacia arriba, hacia la producción total, es lo que se obtiene Bruno. Entonces, ¿qué nos dice un punto como E? Un punto como E nos dice que Ángela, que es la única que trabaja, está trabajando 12 horas y tiene 12 horas de descanso, que se producen 10,5 bushels de grano, de los cuales esos 10,5 Ángela obtiene 5,25 y Bruno va a obtener la diferencia entre esos dos, que son también 5,25. Expliqué toda la gráfica. ¿Hay alguna duda puntual? Si no, creo que ahora lo que vamos a hacer es tratar como de entenderlo con un ejercicio. En este caso sí, se lo están dividiendo 50-50, pero no necesariamente eso va a ser así. Podría este punto, en vez de estar acá, podría estar como por acá, y Ángela se queda con mucho menos que lo que se queda Bruno, y si pusiéramos un punto como por acá, con la misma cantidad de horas de trabajo y con la misma producción total, lo que va a estar pasando es que Bruno se va a estar quedando con una porción mucho más chiquita y Ángela con uno mucho mayor. ¿Pero no sería injusto en ese caso? Va a depender mucho de las reglas de juego, y ahora vamos a empezar a entender cuáles son las reglas de juego, o sea, vamos a empezar a definir reglas de juego que van a determinar esta distribución. Básicamente, lo que va a pasar es que va a depender del poder que tenga cada uno, en este caso Ángela y Bruno, para exigir, demandar, quedarse con más. Mayra, sí, un detalle adicional. El punto incluso podría estar sobre la frontera. Pero en este caso, si el punto está sobre la frontera, quiere decir que toda la producción se la queda a Ángela y Bruno se queda con 0. O podría estar sobre el eje horizontal, y en ese caso te lo queda todo Bruno y Ángela se queda con 0. ¿No? O sea, podría estar en cualquier lugar de esa área que está comprendida entre los ejes y la frontera factible. Y lo otro, lo que decían sobre si es injusto, ¿no? Sí, puede ser injusto. No es lo que estamos considerando en este caso. ¿Sí? La asignación final puede ser totalmente injusta o no, pero eso no es lo que estamos evaluando acá. Estamos viendo que hay distintas asignaciones posibles, y lo que queremos ver, como decía Mayra, es que hay distintas reglas del juego que van a llevar a distintas asignaciones, dependiendo de las reglas que establezcamos. Una aclaración solamente, que es que vamos a asumir durante todo este caso, todo este ejercicio, todo este modelo, toda esta parte de la unidad, que el principio es lo que se queda Ángela y el final es lo que se queda Bruno. Esto es un acuerdo entre nosotros,
que podría ser distinto, pero vamos a asumir siempre, en este tipo de ejercicios, en este tipo de modelo, en este modelo, que la primera parte en lo vertical es lo que se queda Ángela, y la segunda parte es lo que se queda Bruno. Y en este caso particular, los dos se quedan con mitades, ¿sí? O sea, Ángela trabaja 12 horas, Bruno 0 horas, siempre Bruno va a trabajar 0 horas, Bruno se va a quedar con 5,25 y Ángela con 5,25. Entonces, vamos a chequear cómo nos fue con este ejercicio, perdón, con la comprensión de la gráfica, porque nos parece como muy importante tener claridad sobre lo que estamos viendo en la gráfica, con esta múltiple opción, ¿sí? Tenemos de nuevo la figura y tenemos 4 puntos. La idea es que ustedes puedan identificar cuál de estas es verdadera. Hay más de una verdadera, creo. Le doy a arrancar. ¡Ay, no! Música de nuevo. ¿La escuchan? ¿Solo yo? ¿La No, escuchan? sí, Sí, se escucha, se escucha. Se escucha así, profe. Dejaste de compartir, Mayra, la pantalla. Bueno, se me salió y se les terminó. ¿Quieren hacerlo? Igual yo todavía no dije cuál era la correcta. Si quieren podemos hacerlo de nuevo. Sí, profe, por favor. Dale. Ahora sí dijiste cuáles son las correctas. La 1 y la 4. Creo que el 1 y la 4 son correctas, profe. Vamos arriba. Intenté, te juro que lo intento. Igual vienen rapidísimo. Malditos. Bueno, yo lo intenté, pero no lo logré claramente. El próximo me va a salir un gran F, grande Dean. Super fail. Bien, entonces, vamos a ver por qué. Ya que vieron ahora, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la 1 y la 4 son verdaderas? Porque le dijo la solución. Y además de eso, La 4 porque es posible que haya una curva de diferencia que una de los 2 puntos entre G y E. O sea, me la puedo imaginar una curva de diferencia ahí. ahí va. Ángela lo que va a obtener los puntos G y E, hablan de canastas de consumo de ella, de tiempo libre, ¿no? En este caso en G ella consumiría este tiempo libre de acá, y en E ella consumiría este tiempo libre de acá, y a la vez hablan de la cantidad que ella se queda. Vieron que por eso, gracias Dean, por eso ella... acuérdense que por eso es que nosotros ponemos el consumo de Ángela horizontalmente, porque así podemos definir claramente cuál es su curva de indiferencia, ¿sí? O sea, las curvas de indiferencia, como nosotros ponemos la primera parte del consumo total que vamos a tener como el consumo de Ángela, este punto G nos muestra cuánto es su consumo y su tiempo libre. Entonces, esta curva de acá perfectamente podría ser una curva de indiferencia de ella. No podemos decir, no tenemos ninguna información para decir que ella va a preferir una o la otra.
porque consume en una más de una cosa y menos de la otra, y en la otra más de una cosa y menos de la otra. Entonces, no tenemos herramientas, información para elegir entre una y otra. Obviamente también podría ser esa otra curva, la azul, una curva de indiferencia de Ángela. O sea, no tenemos información para saber si efectivamente es o no indiferente, pero podría ser indiferente. Por lo tanto, la 4 es correcta. Y con esa curva que dibujó Andrés, la celeste, ¿Sí? responde la 1, que viene a decir que es la que está más lejos del 0,0, entonces es la que más utilidad le da y siempre va a preferir esa a las otras 3. Exacto. Si Ángela tuviese curvas muy planitas, como es el caso de la curva que dibujó Andrés en celeste, ella preferiría el punto G a cualquiera de los demás, porque es el que le queda más lejos del origen en términos planito, planito, planito. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué la 2 es falsa? Porque en ese caso la mejor opción sería E, la que tiene más utilidad. Si ella tuviera curvas muy pronunciadas, es decir, con una pendiente más bien empinadas, en vez de bien planitas, como esa que está ahí, es muy fácil ver cómo para encontrarse más lejos del origen, lo más lejos del origen sería un punto como el E, como acaba de decir creo que Josefina. ¿Y por qué el punto 3 es incorrecta? Porque puede que el punto G y el E se encuentren en la misma curva de indiferencia, entonces no sabemos cuál puede preferir. Ahora vieron que estamos hablando de Bruno, no de Ángel. Exacto, no estamos Profe, hablando de las preferencias de Ángela, sino de Bruno. En Ah, el claro, punto 3. perdón. porque En el caso, si dale. trazás la recta en el punto G hacia lo que obtiene cada uno, ves que Bruno se queda con menos y que Ángela se queda con más. Exacto. El caso en el que Bruno se queda con más es en el que la distancia vertical entre el punto y la frontera, lo que se queda Bruno es la distancia entre el punto que estamos hacia la frontera, ¿sí? Entre el punto que estemos y la frontera es lo que se queda Bruno. El punto G, de hecho, es en el que se queda con menos. Miren, en el punto G se queda con esta distancia hasta acá. En el punto F se queda con mucho más, se queda con todo lo que se quedaba en el punto G y además con todo esto más. Le conviene el En el H. punto E también se queda con un montón y en el punto H es en el que se queda con más. De hecho, se queda con todo lo que produzca Ángel. Entonces, no solo es falsa, sino que es la más lejos de lo que prefiere. ¿Sí? Es en el que se queda con menos, no en el que se queda con más. La H no es factible, pero ahora vamos a entrar a entender por qué no es factible. ¿Por qué te parece que no es factible, Ana? Iván, que levantaste primero la mano, ¿por qué te parece que no es factible? Porque Ana no obtiene nada y no puede sobrevivir, ¿no? Exacto. Si Ana se queda sin nada, pasa la posibilidad, su como capacidad de sobrevivencia mínima y se muere. Entonces, ese caso la deja como infactible. Hay una pregunta antes que... Pero ¿sí? F también podría no ser factible. Quiero decir, lo que obtiene Ángela en F, capaz que tampoco es suficiente para que sobreviva. Está claro que con 0 no va a sobrevivir, pero podría haber otros puntos con los cuales no sobreviva. Hay que saber con cuánto es lo mínimo que está dispuesto a quedarse Ángela para sobrevivir. Exacto, que es también lo que dijo recién Ana en el chat, ¿no? O sea, hay que ver con cuánto es que Ángela logra sobrevivir para saber cuáles son los puntos que pasan a ser factibles. ¿Natalia? Yo no entendí por qué cuando las curvas son planas, G sería la que está más lejos del origen, y cuando es pronunciado sería F. No, sería E. Sería E la que está más alejada. ¿Por qué? Mira, si vos tenés una curva bien planita, ¿no? O sea, unas curvas como una celeste que había dibujado Andrés, unas curvas que son bien planas, si esas curvas son bien planas, es decir, que son como bien achataditas, la que queda más lejos del origen es la G. O sea, dibujate una curva que sea una recta, que sea casi una curva que sea lo más planito que puedas hacer, y movela hacia afuera, o sea, hacia lo más lejos
del origen que puedas, ¿sí? Esa curva, el último punto que toca de los puntos que tenemos dibujados es el G. Sin embargo, si vos dibujás unas curvas bien empinadas, casi rectas, casi perpendiculares al eje horizontal, lo que te va a pasar, y las empezás a correr lo más lejos del origen que puedas, la que te va a quedar más lejos del origen es una curva que pasa por el punto E, entre los puntos que tenemos seleccionados. Ok, gracias. Bien. Excelente dibujo con mouse, Andrés Dín. Sí. Grandes habilidades. Bien, esto ya estamos. Entonces, ahora vamos a empezar a armar, como decíamos, nuestras reglas de juego, ¿sí? Vamos a empezar como a construirnos. Natalia, ¿seguís con la mano levantada o por algo que quedó? No. Entonces, ahora vamos a empezar a armarnos estas reglas de juego, ¿sí? O sea, terminamos con lo que les decía yo que era el setting. Esto que vimos ahora, hasta ahora, va a valer para todas las reglas de juego que armemos. Es sobre cómo entender, cómo leer la información que estábamos haciendo. Ahora vamos a empezar a armar nuestras reglas de juego. La primera que vamos a hacer es que Ángela es una esclava de Bruno, ¿sí? O sea, básicamente Bruno tiene una empresa de régimen de esclavitud y Bruno lo que puede hacer es decidir por sí mismo cuánto quiere que Ángela trabaje, y Ángela va a trabajar esas horas que Bruno decida, porque si no es castigada. Entonces, Bruno y Ángela, obviamente cada uno... Esto implica, como dice ahí, que Bruno va a poder elegir cuál es el tamaño de la torta, digamos, ¿no? O sea, él puede elegir cuál es la cantidad de producción que hay, porque él decide cuántas horas trabaja Ángela y Ángela hace caso, ¿sí? Entonces, la producción que viene definida por el trabajo de Ángela va a estar exclusivamente determinada por la decisión de Bruno. Entonces, obviamente, cada uno, obviamente no. Seguimos pensando que los dos, nuestros jugadores, son jugadores que buscan su interés propio, ¿no? Entonces Bruno lo único que quiere es obtener la mayor cantidad de grano que pueda obtener de Ángela, y Ángela está básicamente... Ángela está básicamente interesada en dos cosas, ¿no? De nuevo, es en maximizar su tiempo libre, es decir, trabajar lo menos posible, y obtener granos que le permitan consumir, y eso va a seguir regido, como estuvimos hasta ahora, por sus curvas de indiferencia. ¿Cuánto grano les parece que le va a dar Bruno a Ángela, en términos como conceptuales? Lo menos posible. Lo menos posible, pero ¿cuánto? O sea, es... Y lo que le dé para consumir para poder trabajar, lo necesario. Lo necesario para que Ana sobreviva, para que Ángela sobreviva, ¿no? Exacto, porque podríamos tener como una confusión o una como duda de decir, bueno, Ángela no va a recibir nada, porque entonces, ¿por qué se va a quedar con algo si en realidad el dueño es Bruno, el dueño de Ángela es Bruno? Pero a Bruno no solamente le importa que obtener la mayor cantidad de grano que pueda en el día de hoy, sino que le interesa mucho seguir explotando a Ángela y poder obtener la mayor cantidad de grano que pueda en el futuro. Esto implica que Ángela no se tiene que morir de hambre ni de extenuación, dudé si existe esa palabra, de cansancio. Entonces Bruno le va a dar lo mínimo que le pueda dar, que permita que Ángela siga con vida y siga pudiendo trabajar. Entonces, y esta es, volvemos a un concepto que planteamos por primera vez en el capítulo 2, me parece, que es la opción de reserva, es decir, cuánto obtiene Bruno si no pasa nada, es decir, si Ángela no trabaja para él, porque Bruno no va a trabajar, pase lo que pase, Bruno no va a seguir optando por no trabajar. Entonces, si Ángela no trabaja para él, su opción, lo que va a pasar es que él lo que va a recibir es 0,
Entonces, Bruno no quiere que Ángela se le muera, porque si en el caso de que Ángela se muera, él no tendría nada hoy y tampoco en el futuro. Entonces, veamos cómo serían las restricciones en las que va a estar operando nuestro señor Bruno, ¿sí? Y Ángela. Volvemos a tener esta frontera factible, o sea, seguimos planteándonos ese mismo mundo. Esta frontera factible, como ya dijimos, es tanto de Ángela como de Bruno. Y lo que hacemos es tratar de encontrar la asignación que sea técnicamente factible. O sea, no solamente una asignación que sea factible en términos de la tecnología que tenemos disponible, sino también que permita la sobrevivencia de Ángela en el tiempo. Lo que vamos a decir, o sea, que tiene que tener una restricción tecnológica, que viene dada por la frontera factible, y una restricción biológica, que viene dada por la sobrevivencia de Ángela. El supuesto adicional que vamos a incorporar es que Ángela lo que necesita para vivir mínimo es 2,5 bushels de grano, ¿sí? Entonces, esa es la opción de reserva de Ángela. Si Ángela no trabaja, nada, ella igual necesita 2,5 bushels de grano. Y a partir de ahí, lo que determina esta curva punteada celeste es la restricción que tiene Ángela para seguir viva. ¿Por qué tiene esta pendiente? ¿Por qué cambia? ¿Por qué no es siempre 2,5? ¿Iván? Porque mientras más trabaja, más tendría que comer, ¿no? Ahí va. Porque como cuando trabaja gasta energía, tiene un esfuerzo físico, como dice Wendy, entonces eso implica que tenga que tener un consumo mayor por el hecho de trabajar una determinada cantidad de horas. Vean que en el caso en que trabaje una cosa como, vamos a decir que acá trabaja, no sé, 20 horas. Si trabaja 20 horas, se tiene que consumir todo lo que produce ella para poder trabajar 20 horas y mantenerse con vida. Vean también que esta frontera, esta restricción biológica de supervivencia de Ángela, jamás toca el origen. ¿Por qué no toca el origen? Porque aunque no trabaje, necesita comer. No, eso es en el caso, perdón, no toca el origen, lo quise decir, no toca el eje vertical. El horizontal no lo toca por lo que acaba de decir Jackson, ¿no? O sea, nunca la restricción de Ángela, aunque ella no trabaje nada, igual va a necesitar comer 2,5 bushels. Entonces, en ese caso nunca va a acercarse ni a tocar el eje horizontal. ¿Pero por qué no toca el vertical? Martino. Y porque tendría que descansar. En algún momento no puedes trabajar 24 horas. Ahí va. Sí, iba a decir lo mismo. O sea, que no puede estar todo el día trabajando porque en un momento se va a morir de cansancio. Ahí va, pues necesita dormir, por lo menos en este caso, asumiendo que el 4 que yo dije está bien, necesita descansar por lo menos 4 horas, ¿sí? Entonces, como necesita descansar por lo menos esas horas, nunca va a decir una situación en la cual ella tenga 0 horas de tiempo libre, porque acuerden que adentro del tiempo libre estamos sumando todo. Lo que está sobre la restricción, Eleonora pregunta, lo que está sobre la restricción son las opciones factibles. Digo porque es línea punteada. Las opciones, la frontera factible implica la restricción tecnológica que ellos enfrentan, ¿sí? O sea, es la restricción que tienen por culpa de la tecnología de producción. La punteada es la restricción biológica, es decir, todas las combinaciones de bushels y tiempo de trabajo o tiempo de descanso, de no trabajo, que permiten que Ángela esté viva. Eso es todos estos puntos de acá. Obviamente, un punto por acá también va a implicar que Ángela está viva. Todo esto es lo mínimo posible para que Ángela, estas son todas las combinaciones mínimas que permiten que Ángela esté viva. ¿Iván? Que, profe, no sé, el otro día está viendo que
si, por ejemplo, trabajaba 20 horas, tenía que consumir todo, por ejemplo, pero no tendría que, por ejemplo, descansar un mínimo de 8 horas para que siga siendo productiva o una cosa así, pues a la larga, si no, también se va a desgastar. Bueno, esa restricción biológicamente, en este caso que estamos viendo, no está puesta en 8 horas, sino que está puesta en 4, digamos, por acá, ¿no? Como que esto es lo mínimo, por acá sería. Capaz que 3. ¿Damián? La opción de reserva de Ángela, ¿la comparamos con lo que podría llegar a conseguir más de 2,5 o en el caso de que no trabaje? La opción de reserva de Ángela, en este caso, no queda del todo definida, no queda tan claramente definida porque ella es la esclava de este señor Blue, ¿no? Entonces, si ella no trabaja, lo que pasa es, imaginemos que Ángela se enferma, ¿sí? Entonces no puede trabajar. Es decir, que trabaja 0 horas, ¿no? Por eso está en 24 horas de tiempo libre. Igual Bruno le va a seguir dando de comer sus 2,5 bushels para que no se muera pensando que eventualmente va a poder volver a trabajar. En ese sentido es la opción de reserva de Ángela, porque Ángela siempre tiene que comer esos 2,5 para estar viva y asumimos que Bruno siempre se los va a dar, pase lo que pase, porque necesita comerlos para seguir estando vivo. Ahora, ¿qué pasa si Ángela no trabaja? Nadie se queda con nada. No, claro, ¿cuál es la producción que hay? 0. Entonces, si Ángela decide no trabajar porque está enferma o por cualquier otra situación, lo que va a suceder es que tanto Ángela como Bruno van a recibir 0. Y Una como aclaración. y como no trabaja, no se moriría, porque no consume grano. Claro, exacto, se moriría. No, una aclaración es que ese Z no es una opción de reserva en el sentido como lo hemos usado otras veces, donde decimos la opción de reserva es como la siguiente mejor opción que tiene la persona, ¿no? Yo tengo la opción de lo que estoy evaluando, y si no lo hago, tengo mi siguiente mejor opción, que es lo que en general llamamos opción de reserva. En este sentido no es así porque no tiene una opción. O sea, Ángela no es la que va a decidir cuántas horas trabajar, ¿no? Entonces estamos manejando simplemente para decir, bueno, cuánto es lo que tendría, lo que ella necesitaría para sobrevivir, ¿sí? En el caso en el cual no trabajara, ¿sí? Pero también sabemos que si no trabaja, en realidad lo que va a obtener no es eso, va a ser 0, ¿sí? Se va a morir de hambre. Iván, tenés la mano levantada. Perdón, me olvidé de bajarlo. Muy bien, entonces, creo que está, ya estamos. Y entonces nos quedan como distintos conjuntos de los que antes teníamos vistos, digamos. Tenemos el conjunto que es técnicamente factible, que es todo lo que esté por debajo, todo lo que esté o sea, originalmente era todo lo que estaba por debajo de la frontera, pero ahora se nos suma a la técnica, en términos tecnológicos, se nos suma a la biología. Entonces, nosotros sabemos que un punto como uno que esté por acá, puede ser que sea técnicamente factible, en términos de tecnológicamente factible, de que Ángela lo podría hacer con la tecnología que tiene disponible. Sin embargo, con esa tecnología, o sea, si ella produce en un punto que estuviese por acá, ella no va a sobrevivir, porque no puede trabajar toda esta cantidad de horas con solamente unos 3 bushels, o 3,5 bushels de grano. Entonces, el nuevo conjunto técnicamente factible que nos queda determinado por el espacio que queda entre la restricción biológica de supervivencia de Ángela y la restricción que viene por la tecnología en la frontera factible. Entonces, esta media luna, este espacio que nos quedó pintado de violetita, es lo que vamos a llamar nuestro nuevo, o a lo que vamos a llamar ahora, el conjunto técnicamente factible. Obviamente, como ya habíamos visto, las relaciones que habíamos visto respecto a la frontera factible se mantienen. Todos los puntos que estén por encima de la frontera factible no son producibles, ¿sí? O sea, ella no tiene una tecnología que le permita con esa cantidad de horas producir nada que esté por afuera de nuestra frontera.
Los puntos por debajo de la restricción biológica, como veíamos recién, son producibles en términos tecnológicos, pero implican que Ángela se muera, por lo tanto no los consideramos biológicamente factibles. Y esa intersección nos da esta área. Ahora, antes, y vamos a mantener la relación que nosotros habíamos visto en la frontera de factible de Ángela y Bruno combinados respecto a lo que implicaban la pendiente en los puntos. ¿Se acuerdan que son la tasa marginal de transformación? Eso sigue siendo cuántos granos adicionales, bushels de grano adicional, obtenemos cuando ella renuncia a una hora, cuando Bruno renuncia a una hora de tiempo libre de Ángela. Sin embargo, nosotros antes trabajábamos con las tasas marginales de sustitución definidas en términos de la curva de indiferencia. Sin embargo, ahora vamos a definir una nueva tasa marginal de sustitución, pero definida en términos de la restricción biológica de supervivencia de Ángela. La sustitución ahora no va a venir dada por las preferencias de Ángela, porque a Bruno las preferencias de Ángela no le importan en lo más mínimo, y el que toma las decisiones es Bruno y no Ángela, sino que van a venir dadas por la capacidad de Ángela de no morirse, es decir, por la restricción biológica de Ángela. Por lo tanto, la nueva tasa marginal de sustitución que nos va a importar va a ser la sustitución entre el tiempo libre de Ángela y el tiempo libre de Ángela y la cantidad de granos que permiten que Ángela se mantenga con vida. Es decir, si pensamos como en la relación, es ¿cuánto tiempo libre cuánto más grano le tengo que dar para sacarle una hora de tiempo libre? Y esa es la pendiente de la restricción biológica en cada uno de los puntos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, vamos a ver, antes de seguir, vamos a volver a chequear que entendimos los gráficos. Ahora no voy a tocar nada, no se va a desarmar todo, les prometo que me va a salir precioso. De nuevo, tenemos esta figura que estuvimos viendo hasta recién, que estuvimos como elaborando juntos, y la idea ahora es ver cuál de estas opciones es correcta. Creo que ahora sí hay una sola correcta. Un montón de estas las estuvimos conversando recién cuando definíamos la gráfica. Bien. Bánquense el ruido, si me lo banco yo, se lo bancan todos. Si empiezo a tocar cosas, voy a romper algo. Bueno, estoy por cerrar. Oh, sí. Muy bien. Soy muy feliz de que la 1 no tenga ninguna opción, nadie haya elegido la opción 1, porque es brutalmente falsa.
Porque en un caso, como habíamos conversado, en el caso que Ángela trabaje 24 horas, no va a poder sobrevivir en el largo plazo, y eso lo vemos con el hecho de que nuestra curva de la restricción de Ángela, de la restricción biológica de Ángela, nunca llega al eje vertical. La segunda dice que hay una asignación que es técnicamente factible en la que Ángela no trabaja. ¿Por qué esta opción es falsa? Porque la frontera factible tendría que pasar por el punto Z. Ahí va, perfecto. Fuiste como bien hacia lo gráfico, eso estoy completamente de acuerdo. Para que eso sucediera, vieron que el punto Z es el punto en el cual ella no trabaja y a la vez sobrevive, y ese punto está por fuera de la frontera factible. A la vez, ella podría también trabajar 0 horas, ¿sí? Y producir 0, y estaríamos en un punto como por acá, este de acá, y en un punto como este que está por acá, no es factible en términos biológicos, ¿sí? Porque si ella trabaja 0 horas, entonces produce 0, y si produce 0, ninguno de los dos recibe nada, y si ninguno de los dos recibe, y si Ángela no recibe nada, Ángela ya dijimos que se muere y no es técnicamente factible. Básicamente lo que estamos diciendo es, ningún punto que implique que ella no trabaja, es decir, que tiene 24 horas de tiempo libre, está dentro de este conjunto técnicamente factible, que es el celeste, el violetita este que está marcado, pintadito acá. Después dice, si nosotros tuviéramos una nueva tecnología que generara una producción de granos mayor, que impulsara la tecnología, resultaría en un conjunto técnicamente más grande. Esta, casi todos, la mayoría dijo que era cierta, que esta era la cierta. ¿Por qué les parece cierta? Y porque ahí creo que se desplaza la frontera factible hacia la derecha. O sea, como que ya lo vimos en otro capítulo que cuando hay una nueva tecnología se desplaza. Ahí va. Lo que pasaría en este caso es que la frontera factible sería más grande, ¿sí? O sea, nos encontraríamos hacia afuera, y por lo tanto, con la misma restricción de Ángela, el conjunto factible sería más grande. Piensen que para una misma, o sea, ella mantiene la restricción en términos de lo que le parece biológicamente posible, o sea, lo mínimo posible que necesita para seguir sobreviviendo, pero para cada hora trabajada, o sea, para cada cantidad de horas trabajadas, ella produciría más en vez de menos. Entonces, se ampliaría el conjunto a partir del movimiento de la frontera factible. ¿Qué pasa si Ángela necesita menos grano para sobrevivir ahora? En vez de que antes. ¿Qué pasaría con el conjunto técnicamente factible? Lo mismo que con una tecnología mejor, que se agrandaría. Ahí va. ¿Y quién se desplaza en ese caso? ¿Cuál sería el movimiento? El conjunto biológicamente no factible se achicaría, o sea que la línea celeste vendría más cerca al origen. Exacto, perfecto. No voy a agregar nada de lo que dijo Alexis porque estaba perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es una actividad en grupos para como terminar de dominar estas Profe, relaciones. ¿puedes repetir eso de que la restricción biológica sea para abajo? ¿Por qué? Lo vamos a hacer ahora, mira, lo vamos a hacer en esto. No, justo no la hice. Pero en el caso en que necesitara menos comida, básicamente lo que está diciendo es que ella necesita, para la misma cantidad de horas trabajadas, menos comida para sobrevivir. Entonces, lo que pasa es que esta restricción, la celeste punteada, se movería hacia abajo. O sea, para una misma cantidad de horas, pensemos que estamos como en una situación por acá, en vez de necesitar esta cantidad de grano, necesita menos. Entonces, esta curva se mueve hacia abajo, más cerca del origen. Por lo tanto, este conjunto, el celestito, es más grande. Como no nos dice nada sobre la cantidad mínima que necesita, estrictamente no sabemos si pivotea en este punto y se mueve hacia abajo, o sea, si su cambio tiene que ver con los momentos que trabaja, o si en general necesita menos. O sea, podría ser
que estos dos movimientos este movimiento puede darse en dos situaciones distintas. Una es en la cual pivotea en el punto Z, o sea que lo mínimo que necesita siempre sigue siendo 2,5, y lo que cambia es la relación con el trabajo, o que directamente siempre necesita menos para sobrevivir y se mueve hacia abajo entera, se desplaza paralela. Josefina. O sea, pivotearía en el punto Z si hubiera una mejora tecnológica, no sé, si el grano fuera mejor o lo que sea, y Ahí va. sería por una tecnología, digamos, propia, por necesitar menos, comer menos, que se desplazaría completamente. Si tuviese que ver con que ella, su cuerpo, ahora necesita menos, ¿sí? No sé, bueno, no voy a poner ejemplos porque me van a salir muy mal, pero si su cuerpo ahora necesita menos grano para sobrevivir, entonces el desplazamiento sería entero, toda la curva se movería para abajo. Si tiene que ver con que ahora trabajar, como ese que hizo Andrés es el pivoteando, ¿no, Andrés? Sí, vamos a decir que sí. Sí, ese. Sí, el verde es pivoteando y el naranja es cuando se desplaza hacia abajo. Ahí va. Pongamos una situación en la cual Ángela ahora necesita menos para sobrevivir, ¿sí? En general, o sea, ella se vuelve más magra, ¿tá? Pasa a sobrevivir por otras cosas adicionales, ¿sí? Necesita menos alimento para sostener su sobrevivencia. Entonces, Supónganse que Ángela tenía que mantener, además de a ella, a alguien más en su familia que se murió. Entonces precisa menos. hermosa, hermosa historia. Entonces, entonces ahora Ángela necesita menos en general, y por lo tanto lo mínimo indispensable ya no son 2,5, sino que son menos, y lo mismo para todo el resto de las relaciones, o sea, necesita menos para sobrevivir sin trabajar, pero también menos para cada hora trabajada. Entonces podríamos asumir que se corre hacia abajo, como es el caso de la curva mostaza. En el caso de la curva verde, lo que pasa es que ella, para sobrevivir, sigue necesitando lo mismo, pero cada hora de trabajo le cuesta menos. Entonces, cada hora de trabajo le cuesta menos en términos de su esfuerzo, pero para sobrevivir sin trabajar necesita lo mismo. No queda claro en función de lo que está planteado en el 4, para mí, capaz que para Andrés sí queda claro, pero para mí no queda claro si es la opción verde o la mostaza, pero en cualquier caso el conjunto técnicamente factible se hace más grande. Vieron que tenemos más área factible. Ahí va, por ejemplo, Jackson dice, en el caso de pivotear podría ser, por ejemplo, que se acostumbra al trabajo y le parece menos, la extenúa menos. Podría ser una cosa así. Yo creo que la mostaza es la más, podría ser más claramente, surgir más claramente del texto, pero no, para mí no necesariamente se desprende que sí o sí es la mostaza y no la verde. Muy bien, vamos a ejercitar esto mismo que estuvimos haciendo ahora. Pero vamos a trabajar en grupos. Y lo que vamos a hacer es, vamos de nuevo, no sé bien cuántos somos, 107. Capaz que hacemos 10 grupos, o 12, no sé, 15 por ahí, y en los cuales lo que vamos a hacer es, a partir del gráfico original, del gráfico base, vamos a tratar de entender, ustedes van a tener que dibujar y después contarnos, qué pasaría si pasaran estas tres situaciones. Son tres situaciones diferentes, ¿no? O sea, van a tener que pensar en tres gráficos diferentes. Uno es si tienen una cosecha, Ángela y Bruno tienen una cosecha particularmente buena. La segunda situación es qué pasa si a Bruno le sacan un cacho de tierra, o sea, ellos tenían un pedazo de tierra y ahora tienen menos. Y por tercero, uno parecido a lo que estuvimos conversando ahora, pero hubiera un cambio tecnológico que haga que el trabajo de Ángela sea más liviano y a la vez aumente la producción. Por ejemplo, la introducción del arado, podría ser la rueda, podría ser un fertilizante, etc. La idea ahora es, por favor hagan impresión de pantalla o foto a la pantalla. Vamos a trabajar en grupos durante unos 10 minutos, capaz, 8 minutos, para que puedan
hacer las 3 gráficas y después las corregimos. Vamos a aceptar a Felipe, y así ya tenemos todos los grupos, si les Mayra, parece. ¿cuánto tiempo te parece que le damos? 8. ¿Es 8 mucho? minutos. Ok, 8 mucho? minutos. Ahora me Ahí generó... vamos. Lo formamos entonces. ¿Está pronto? ¿Querías decir algo más? No, pronto, listo, ya. Vamos. ¿Cuántos minutos? Que son 8 minutos. Vamos 5. Digo, nos quedan 5 más. Bueno, podemos recortarles si queremos. No, creo que no. Está bien. Que charlen entre ellos un poco. Que hagan sociabilidades, ¿sí? Ya que no se pueden cruzar en los corredores de la facultad. Ah, tendrían que prender las cámaras. Les podemos decir eso ahora cuando vuelvan.
Andrés, di una vueltita, creo que podemos cerrarlos porque están terminar. Bueno, estimados, vamos a terminar por acá y volver a la sala principal. Muy bien. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Les pareció del mundo de lo fácil o del mundo de lo difícil? Bueno, o de lo dificilísimo o de lo facilísimo. No, no sé, creo que, o sea, intermedio, porque intercambias opiniones y está bastante bueno. Muy bien. Hablábamos con Andrés, que estaba bueno, que, pero es como de chusmas, ¿no? Que aprovechen esos espacios también para tener como espacios de interacción con compañeras y compañeros que generalmente se darían en los pasillos y en las clases de facultad. Que estaba bueno, decíamos que deberían prender las cámaras en ese rato, porque no nos vernos nosotros está bien, pero que, está bien, no, en realidad estaría bueno que tuvieran las cámaras prendidas, pero no importa. Pero entre ustedes véanse, chiquilines. Bueno, sí. Y profe, perdón que la corte, esas actividades también, tipo, así, las actividades grupales, ¿también las hacían en el salón y eso? Había planificadas un montón de actividades grupales, de juegos en salón, de experimentos y cosas así, que no pudimos realizar. ¿Se acuerdan del juego de los cuadraditos de colores? Que hicimos la producción, ahí va. Ese, por ejemplo, es un juego que se hacía con aviones de papel, en realidad, con producir aviones de papel. Y de ese tipo de actividades, obviamente, o de discusiones entre ustedes, y que después tenían que contar que habían discutido, sí, la idea era que sí. Bueno, corrijamos. Entonces, primera situación, ¿no? Tuvieron una súper buena cosecha, y lo que pasaría en este caso es que es igual a lo que vimos en la situación en la cual, ¿qué era lo que pasaba en el otro? Tenía una mejora tecnológica, creo. ¿Alguien tiene diferencias con este o todos pudimos llegar a esta situación igual? Nosotros llegamos a la misma. Nosotros también. Mi grupo no. ¿Qué les parecía? ¿Cuál era la Nosotros situación? tampoco. Nosotros en un principio dijimos como que sí, como que dijimos que pivotear hacia la derecha como está ahí, pero después dijimos, bueno, o sea, puede aumentar la cosecha, pero en realidad el máximo que puede dar siempre va a ser el mismo. Entonces ahí nos generó la duda y dijimos que iba a quedar igual. No sé si se entiende. Claro. Sí, creo que entiendo lo que quieren decir, pero en realidad no estábamos hablando como de una cosecha, o sea, lo que está planteándose es que tenés una cosecha que es mejor que lo esperado. Entonces, para la misma cantidad, capaz que una forma que está buena de pensarlo es, para cada determinada cantidad de horas trabajadas, lo máximo que vos creías que podías obtener era esto, pero en realidad pudiste esta vez obtener un poco más. Por eso es el desplazamiento, igual en cualquier caso, y por eso siempre es importante, que si no trabaja ninguna hora, la producción siempre va a ser cero. Por eso es que, como decimos, pivotea y no se desplaza completamente. Capaz que lo pueden pensar antes, cuando decíamos, bueno, teníamos la primera frontera factible, la que está rojo un poco más claro, y decíamos, en realidad se puede ubicar en un punto inferior, pero eso sucede si se esfuerza menos, supónganse, ¿no? O una cosa así. Entonces, acá lo que estamos pensando es que la cosecha es particularmente buena, entonces sería como, no sé, como si hubiera un clima más favorable para la producción agrícola que lo que hay habitualmente. Entonces, para la misma cantidad de esfuerzo, incluso si se esforzara al máximo, puede obtener una mayor producción, porque el clima es mejor que en otros años, ¿no? Entonces, eso hace que vos tengas una producción
por arriba, digamos, de la anterior frontera factible, y la frontera factible entonces se mueve para arriba. Y pivotea porque siempre tiene que pasar por el punto de 24 horas de tiempo libre, que es cuando no trabaja. No. Por ese punto siempre tiene que pasar. Damián. La opción de reserva de Ángela no cambia, ¿no? No, porque ella, eso tiene que ver como con sus restricciones biológicas, con lo que ella necesita comer para cada nivel de esfuerzo, y por lo tanto, o sea, para cada cantidad de horas trabajadas, y por lo tanto esa situación permanece incambiada. Bien, gracias. Muy bien, siguiente situación. Viene Bruno, viene el terrateniente y le saca un cacho de su tierra, ¿sí? O sea, viene el señor feudal y le dice, bueno, no, ahora no tenés todo ese, no, eran siervos ahí, no eran esclavos. Viene una revolución y le saca un pedazo de su tierra. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Cómo nos fue con la frontera? ¿Todos nos quedó este mismo gráfico o tenemos diferencias? A nosotros Mismo, nos sí. queda igual, sí. No queda igual, sí. Pero está sacando un medio de producción, o sea, va a tener menos espacio. Ahí Y eso va. afecta a la producción total. La producción máxima en realidad decrece, porque en vez de ser 12 se puede sacar un pedazo de tierra, ¿no? Exacto. Por eso es que se corre hacia adentro, pivoteando de nuevo la frontera factible, porque con menos tierra, la misma cantidad de horas trabajadas por Ángela van a implicar una menor cantidad de producción. O sea Y que lo que queda constante ahí es el consumo básico de Ángela. Exacto. ¿No? Este es el celestito. El grafiquito celeste. Ahora vamos a la última, que era la más interesante. ¿Cómo les fue con esta? Tenemos una situación en la cual hay un cambio técnico que genera o sea, que genera que el trabajo es menos pesado y a la vez la producción aumenta. ¿Cómo nos fue acá? Tengo una consulta. Dale. Al ser el trabajo menos pesado, no necesitaría, o sea, no bajaría un poquito, o sea, en vez de pivotear que sea paralela. No, porque ella trabaje lo que trabaje, este punto de acá decís vos. Claro. Claro, pero ella, lo que cambia respecto a su necesidad de alimentación y por lo tanto menos pesado, es cuando trabaja. Pero si no trabaja, igual necesita sus 2,5 bushels. O sea, el 2,5 ese que está en el punto que llamábamos Z hasta ahora, es la cantidad mínima que ella necesita para comer en el caso en el cual no haga ningún esfuerzo adicional que estar viva. Entonces, el trabajo se haga, o sea, el hecho de que se corra la frontera, perdón, la restricción biológica, tiene que ver con, en el planteo, tiene que ver con que el trabajo es más liviano y por lo tanto genera menos esfuerzo y la cantidad de alimento que necesita para poder trabajar cada una de las horas, en todo el recorrido, es menor. Sin embargo, para no trabajar, sigue necesitando lo mismo. Por eso vieron que estamos en una situación en la cual se pivotea en este punto de acá, que llamábamos Z, en el cual ella no trabaja y necesita 2,5 bushels. Entonces, ese es uno de los movimientos, el hecho de que el trabajo se vuelve más liviano, es decir, que se corre la restricción biológica hacia adentro, pivoteando en el punto que antes llamábamos Z. A la vez, lo otro que pasa al mismo tiempo es que ella, por cada una de las horas trabajadas, produce más, porque aumenta la producción. O sea, no solamente con menos energía, por decirlo de una forma, necesita menos energía para trabajar esa hora, sino que además necesita, con esa hora trabajada, produce más. ¿Sí? Todavía Natalia, respecto a la pregunta, Natalia pregunta en el chat si no debería tener más tiempo libre. Todavía nosotros no elegimos ninguno de estos puntos. Estamos solamente tratando de entender cómo se mueven estas gráficas, ¿sí? Todavía no sabemos qué va a pasar
para que ella... ¿Cuál es la resolución? O sea, ¿cuántas horas de trabajo va a tener? ¿Cuántas horas de tiempo libre va a tener? Si sabemos, o sea, vamos a poder aprender dentro de un ratito, en los minutos que quedan de la clase, cuál va a ser esa solución, y un ejercicio interesante podría ser después de saber cuál es esa solución, qué pasaría si, ¿no? O sea, nosotros ahora vimos cómo se mueven los gráficos, después podríamos ver cómo cambian los equilibrios en el caso en que estas cosas pasen. De hecho, podría pasar que, como Bruno se da cuenta que con este cambio técnico, Ángela se desgasta menos trabajando, entonces diga, bueno, ya que te desgasta menos trabajando, trabaja más horas, ¿no? Entonces que le quede menos tiempo libre. Porque el que decide acá cuánto trabaja Ángela es Bruno, ¿no? Ángela no decide nada. Otro ejemplo para que la restricción biológica baje sin pivotear, bueno, podría ser que tenga un hijo, que esté embarazada, ahí en realidad necesitaría más y no menos, ¿sí? Que se haga estos bypasses gástricos, entonces necesita menos. No sé en qué otra situación. Que la calidad del grano implique que es más nutritivo, entonces necesita menos grano para nutrirse con la misma cantidad. Porque vieron que acá estamos hablando de cantidades y no de unidades de nutrición, ¿sí? Bueno, vamos entonces a tratar de ver qué van a hacer, qué va a hacer esta gente, cuál va a ser la resolución de estos dos actores en términos de cuál es la respuesta, la solución a la que van a llegar. ¿Cuántas horas va a pedirle nuestro dueño Bruno que trabaje nuestra esclava Ángela? Entonces, sabemos hasta ahora, nuestra información hasta ahora es, bueno, cualquier punto que esté en el violetita es un punto que podría pasar, ¿sí? O sea, es un punto en el cual Ángela trabaja y puede producir esa producción, y a la vez ella logra sobrevivir. La cuestión que tenemos que ver ahora es cuánto va a exigirle trabajar y cuánto le va a obligar, cuánto va a obligar a Ángela a trabajar y cuánto le va a dar a ella y cuánto se va a quedar él. No entiendo, Erika pregunta, no entiendo qué hace Bruno si gana re poco. ¿Le tiene que dar ese 2,5 sí o sí? Bueno, no, porque acuérdense que nosotros habíamos dicho que todos los puntos que estén por acá, o sea, por fuera de la frontera, no van a ser elegidos por Bruno. Entonces, nunca le va a dar 2,5 a cambio de ninguna hora de trabajo. Eso no va a pasar. A la vez, Bruno nunca gana re poco, porque la única que... Bruno decide qué va a pasar, ¿sí? Acá no hay una ida y vuelta. Directamente bueno, andá y trabajá tantas horas y yo te doy lo mínimo que necesites para sobrevivir. O sea que ya sabemos que la distribución va a implicar que Ángela siempre se va a quedar con algún punto de lo que está por acá. O sea, a Ángela nunca le van a dar más, aunque ella produce más, ella nunca le van a dar más que lo mínimo indispensable para sobrevivir. En eso estamos de acuerdo. Si, por ejemplo, digamos que Ángela decide trabajar, Bruno decide que Ángela trabaje una cantidad de horas que esté por acá. A ver qué pasa si yo hago. En esta situación, ¿no? Digamos que Bruno un día se levanta y dice, ¿sabes qué me parece? Quiero que Ángela trabaje 8 horas, ¿sí? ¿Cuánto grano se produciría si Ángela trabaja 8 horas? Y 9. 9, porque se acuerdan que cómo leíamos el gráfico, ¿no? O sea, si Ángela trabaja 8 horas, eso significa que tiene 16 horas de tiempo libre, y lo que produce es lo que se determina en la frontera de producción, en la frontera factible, perdón. Y eso es 9 bushels de grano. ¿Cuánto le tiene que dar Bruno a Ángela para que Ángela sobreviva? Y en el punto que estaba 2,5. Z, sí, 2,5. ¿Cuánto? 2,5. 2,5. 3,5. No, 3,5 porque estaba dentro del... Pero para que sobreviva, profe, lo mínimo que le tiene que dar es 2,5, ¿no? No, porque ya 2,5 es si está Pero se esfuerza más.
Para que ella logre trabajar 8 horas por día, ella no le da con 2,5. Estaría un punto por acá. Por acá. Acá. Si ella estuviese en un punto por acá, si trabaja 8 horas con 2,5 se muere. Ella, para poder trabajar esas 8 horas, necesita como mínimo 3,5. Es lo que está en su frontera, en su restricción biológica. Entonces, siempre va a depender de lo que él elija, profesora. ¿De nuevo? Siempre va a depender de lo que Bruno decida. Claro, porque Bruno es el dueño de Ángela. Ángela es la que, o sea, Ángela es la única que trabaja, Bruno no trabaja nada, pero que toma todas las decisiones es Bruno. Porque Bruno puede exigirle a Ángela que haga cosas. De hecho, vieron que Ángela no se muere porque Bruno no quiere. O sea, Bruno podría hacerla trabajar 12 horas. Perdón, 24 horas. Pero él sabe que si eso lo hace, Ángela se muere. Y si Ángela se muere, él mañana no tiene ningún bushel de grano. Por lo tanto, no es que Bruno piense en que no quiere que Ángela se muera. Lo que no quiere es que Ángela no le produzca en el futuro. Por eso es que le da esos 3,5. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Bruno siempre le va a dar, o sea, el mínimo? Bruno siempre le va a dar el mínimo, podemos conversarlo. ¿Por qué le daría otra cosa diferente que el mínimo? No, él, o sea, él no obtendría ninguna ganancia, pero ¿por qué ella sigue trabajando ahí si le dan el mínimo? ¿Jackson? Porque es esclava. Algo que podría hacer en lugar de darle el mínimo, podría ser darle un poco más para motivarla o hacer que se esfuerce en el trabajo. Tal vez. ¿Más que el látigo que tiene en la mano? No, bueno, sí. No sé, era eso lo que se me ocurría. Básicamente lo que estamos diciendo, Paula, Jackson, y creo que igual alguien respondió, básicamente no le da más, porque no tiene ningún incentivo a darle más. No hay nada que él pueda ganar más allá de por darle más bushels que el mínimo indispensable para que ella sobreviva. Porque ella no tiene ningún tipo de poder de decisión, ningún tipo de poder de esforzarse más o menos. Porque estamos en unas reglas de juego que implican que ella es una esclava. Pero tampoco le sirve que ella muera de hambre, porque si no él pierde. Ahí va. ¿Y eso cómo lo vemos en el gráfico, Javier? Y que por la restricción biológica, ¿no es? Ahí va. O sea, que cualquier punto que implique que estemos por debajo de la restricción biológica, no va a ser un punto elegido por Bruno. Nunca le va a... Profe, en el caso, por ejemplo, en este caso que ella obtiene en la producción total 9, ¿no? Y que Bruno le da 3,5. ¿No le serviría, por ejemplo, darle más de la mitad de 4,5, ¿no? O sea, darle más 4,5 no le serviría a Bruno, ¿no? No le serviría darle nada que no sea 3,5. O sea, ese sería el límite. Eso sería la única opción. O sea, si él decide que ella trabaja 8, lo único que le va a dar es 3,5, porque es lo único que hace, primero, es lo que maximiza su ganancia, y a la vez es lo que hace que ella sobreviva y pueda de nuevo trabajar 8 horas mañana y producirle y quedarse él con esos 5,5 que se quedan. Ah, y ya respondí a la última pregunta. ¿Qué es lo que se queda, Bruno? A ver, veo muchas preguntas. Gráficamente, Federico dice, gráficamente Bruno elige el punto sobre la restricción biológica que más distancia tenga con la la frontera factible. ¿Podría ser? Ahí vamos, hacia ahí vamos. Esto quiere decir que la decisión óptima en la cantidad de bushels que Bruno le da a Ángela se va a ubicar siempre en la curva de restricción biológica de Ángela. Ahí va, spoiler, dice alguien por ahí. Le daría más si cambia la relación entre ellos y Ángela empieza a tener poder. Exacto, Ivana. Si ella tuviese poder, y eso es lo que vamos a ver la clase que viene, empezar la clase que viene, es
el cambio de reglas de juego que vamos a hacer. Bruno quiere maximizar su ganancia y a la vez cumplir con los granos para que sobreviva Ángela y según cuánto trabaje. Exacto, entonces, sigamos un poquito, que básicamente están todos llegando hasta ese lugar. Esto es la respuesta a esas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si Bruno, estando en esta situación, en la cual le dice, bueno, trabaja 8 horas, ¿qué pasa si le dice, trabaja 1 hora más? ¿No? Es decir, te saco 1 hora de tiempo libre. ¿Qué relaciones conocimos nosotros que nos decían qué pasaba con esto? La TMS y la TMT. Tasa marginal de transformación y de sustitución. Exacto. La tasa marginal de transformación, es la de la frontera factible, lo que nos decía era cómo cambiaba la producción si Ángela trabajaba 1 hora más. Mientras que la tasa marginal de sustitución en la restricción biológica de Ángela, lo que nos muestra es que cuanto más hay que darle a Ángela de grano para que ella trabaje 1 hora más. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Cuando ella trabaja 8 horas. ¿Quién es más grande? La tasa marginal de transformación. La de de Bruno. transformación. Es decir, que si yo le hago trabajo, yo soy Bruno ahora, el esclavista, si yo la hago trabajar 1 hora más, obtengo más grano que lo que le tengo que dar a ella si la hago trabajar 1 hora más para que no se me muera. Pero ahí te das cuenta con la diferencia, ¿no, profe? De que si hay 3,5 a 9, hay 5,5. Si le aumentás 1 hora más, va a aumentar el grano a Bruno y sigue la misma diferencia. Sí, pero en determinado momento eso no va a pasar así, porque... Sí, no, obviamente, pero tampoco nos limita el tiempo de que tiene de 0 a 24. No va a estar las 24 horas trabajando. Va a llegar un momento que ya no le da el sustento del grano. Sí, Entonces, Javier, ahí hay una cosa que decís que no está bien y es que no sigue la misma diferencia. Vos decís que sigue la misma diferencia, el 5,5 se va a mantener si trabaja más. No, y no. es así. O sea, el sentido va a haber diferencia que cuanto va a ganar más Bruno, en el sentido de que más hora que trabaje, ¿cómo se llama la Ángela. Ángela? Va a obtener más siempre Bruno. Ya por la diferencia que tienen Así que de vos lo que sí. decís es que cuantas más horas la haga trabajar, mientras que esté dentro de la media lunita violeta, más va a ganar. Es decir, que para vos se va a ubicar acá. Sí, ahí yo no sé si diría si le da el físico. Ahí tenemos que ver el físico, lo que consume el grano para saber si llega ahí. O sea, sabemos que ahí va a llegar porque está en la línea de restricción. Ahí va, o sea, nosotros en Pero realidad... ¿cómo sabemos en el gráfico si le conviene hacerla trabajar más o menos? Con los datos que tenemos en ese gráfico. Yo no estoy de acuerdo con él. A ver. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo, pero... Porque en ese punto, perdón. Porque en ese sería que punto, va a llegar un momento que se van a igualar las dos, la tasa marginal de transformación con la de sustitución, y ahí ya no va a valer. O sea, no va a tener diferencia. No sé si me expreso. Entonces, Martino, ¿qué te parecía a vos de lo que estábamos, o sea, este punto de acá? ¿Te parecía que era una opción viable? No, porque en ese punto, o sea, la producción sí va a aumentar, pero ella tiene que consumir casi toda la producción por todo lo que trabaja. O sea que Bruno le tendría que dar mucho y pierde mucho de ese grano que ella va a producir para él. Ahí va. ¿Paula? nada, justamente eso, que en ese punto, porque habíamos dicho que la línea punteada para arriba era lo que ganaba Bruno, y en ese caso todo se lo lleva, ¿cómo se llama? Ángela. Ahí va. Muy bien, entonces, el punto, ¿dónde les parece a todas y todos, dónde les parece que es el punto en el cual Bruno logra maximizar su ganancia? Obtiene la máxima ganancia, la línea violeta punteada es la más larga. No me van a creer. TMS igual a TMT. ¿Pueden creerlo? TMS igual a TMT. Entonces, básicamente, esto ya lo vimos, ahora volvemos acá, pero cuando la tasa marginal de transformación y la tasa marginal de sustitución son iguales,
Lo que pasa es, si yo la hago trabajar una hora más, lo que yo la hago trabajar, lo que gano por hacerla trabajar una hora más en términos de producción, es igual a lo adicional que yo le tengo que dar para trabajar una hora más, para que ella se mantenga viva. Entonces, cuando esas dos son paralelas, es decir, cuando la tasa marginal de sustitución y la de transformación son iguales, alcanzamos el punto en el cual, si la hago trabajar una hora más, piensen que estamos en esta situación, y yo la hago trabajar una hora más, lo que ella produciría además es menor que lo que yo le tengo que dar para que ella logre sobrevivir a producir una hora más. Básicamente ella se queda con más de lo que produce. A partir de este punto, no, ella siempre se va a caer, está bien, se queda con más de lo que produce, está bien, necesita más que lo que produce para producirlo. No sé si fui clara. Sí, Paula. No, me quedó la mano de hoy, perdón. Dale. Entonces, solamente para estar del todo claros en qué significa este gráfico, ¿sí? Perdón, justo lo puse ahí, pero si quiero como volver a repasar qué significa todo este gráfico para que no se nos pierda, ¿tá? Entonces, si en el caso en que ahora Bruno la hace trabajar 11 horas, en el caso de que la hace trabajar 11 horas, ella va a trabajar 11 horas, va a tener 13 horas de tiempo libre. Si tiene 13 horas de tiempo libre, vamos a la frontera factible, nos fijamos cuánto produce, y lo que produce es 10 bushels de grano. Si ella produce 10 bushels de grano, para producirlo, lo mínimo que necesita para sobrevivir y producir eso es 4, que es lo que Bruno le va a dar. Y lo que se va a quedar a Bruno es toda la diferencia, que en este caso es 10 menos 4, que es 6. ¿Sí? Solamente como para repasar bien cómo entendemos este gráfico, cómo lo leemos. Entonces, creo que dije todo lo que estaba acá. Lo último que les quiero mostrar es que cuando la restricción, nosotros podemos ver este otro gráfico que es en función de las horas de tiempo libre de Ángela, cuánto es lo que obtiene Bruno, y lo que vemos es que eso va a tener una forma de una parábola con concavidad negativa, y lo que vemos es que en el punto en que él elige, en que la tasa marginal de sustitución y la de transformación son iguales, es el punto en el que se hace máxima esa cantidad, ¿sí? Lo que vamos a empezar ahora muy brevemente, ¿tienen dudas sobre esto? ¿Tienen preguntas, comentarios que quieran hacer antes de avanzar un poquito? No, profe, 0 dudas. Sí, profe, ¿será que podés explicar de nuevo lo de la TMT y la TMS ahí, que no me quedó muy claro en el punto 10 ahí, 10-13? Bien. ¿Qué pasa en este? O sea, vamos a ver al revés, ¿no? Vamos a ver qué había pasado en el punto anterior, ¿no? Lo que pasaba acá era que, acordate que la pendiente acá, la pendiente de la frontera factible, es la tasa marginal de transformación, y a la vez lo que significa eso es cuánto me da Ángela por una hora adicional de producción, ¿sí? Y esto que está acá, que es la restricción biológica, la pendiente es la tasa marginal de sustitución, y esa tasa marginal de sustitución lo que me muestra es cuánto le tengo que dar yo a Ángela, yo soy Bruno, ¿no? Cuánto le tengo que dar a Ángela por el hecho de trabajar una hora más, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la pendiente en este punto, cuando estamos parados en que ella trabaja 8 horas, la pendiente en este punto es mayor, viste que está más empinada, es más grande la pendiente, que la que es en este punto de acá. Es decir, la tasa marginal de transformación en este punto es mayor que la tasa marginal de sustitución. Entonces, si Ángela trabaja 8 horas, lo que está pasando es que si ella trabajara una hora más, lo que ella me da, produce adicionalmente en esa hora adicional, es mayor que lo que tiene que comer de grano para poder trabajar una hora más. ¿Hasta ahí vamos bien, Erika?
Sí, bien, bien. Bien. Entonces el tipo dice, pará, si lo que ella me va a dar por producir una hora más es más chico que lo que necesita comer para producir una hora más, yo saco ganancia de que trabaje una hora más. Me conviene, porque la diferencia entre lo que se coma y lo que me da es positiva. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si en vez de 8 paso a 11? ¿No? O sea, acá hacemos como un salto. Podría hacer esta evaluación para cada uno de los puntos. Pero ahora nos situamos en el punto 11. Y en el punto 11 lo que vemos es que la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación son iguales. Lo que ella necesita, lo que ella me dio por esa última hora trabajada, fue lo mismo que lo que ella necesitaba consumir para darme esa hora adicional de trabajo. Entonces ahí me quedo quietito, porque soy Bruno. Me quedo quietito, porque si yo, lo que yo sé es que si ahora la hago trabajar una hora adicional, lo que va a pasar es que a ella le va a costar más esa hora adicional que lo que me va a producir. O sea, le tengo que dar más grano por producir una hora más que lo que ella genera de producción en esa hora adicional. Por lo tanto, ese punto en el cual la tasa marginal de sustitución y de transformación son iguales, es el punto en el cual el Bruno maximiza su ganancia por esclavizar a Ángela y hacerla trabajar. Bien, gracias, profe. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene es avanzar hacia cambiar las reglas del juego. Nosotros ya sabemos qué pasaría si Ángela estuviera sola en el mundo, que es lo que vimos en la unidad 3. Ya sabemos que ahí la vamos a llamar productora independiente. Ya sabemos qué pasaría si con la misma relación tecnológica Ángela fuese esclava de Bruno. Y lo que vamos a hacer ahora es que Ángela va a hacer una... la tierra va a ser de Bruno, pero Ángela se la va a arrendar, se la va a alquilar, y lo que va a empezar a pasar es que Bruno y Ángela tienen que negociar cuáles son las condiciones en las cuales esa tierra va a ser alquilada y cuánto le tiene que pagar Ángela para producir en la tierra. Bruno ahora ya no, vieron que la regla, parece que cambiaron un montón las reglas que estamos planteando, pero en realidad no cambian tanto en términos del setting del problema, es decir, de lo que vimos como las reglas básicas del problema. De nuevo, tenemos a un Bruno que tiene tierra y que quiere obtener de esa tierra ganancia, granos, sin trabajarla. Y Ángela, que es la única persona que va a trabajar en esa tierra y que le tiene que dar parte de su producción a Bruno. Es decir, en términos como del problema grande, ¿no? O sea, de cómo está armada el problema, es igual al que estábamos viendo en términos de la esclavitud. La diferencia ahora es el poder que tiene, básicamente, o sea, la diferencia de poder que tienen Bruno y Ángela en esta situación, porque Bruno ahora, Ángela puede decirle que no, ahora. Ángela puede decirle, no, si vos me vas a cobrar todo eso, yo no voy a trabajar en tu tierra. Entonces, nosotros en economía vamos a definir, obviamente la palabra poder tiene un montón de definiciones y depende mucho de la disciplina. Nosotros lo que vamos a hacer es definir el poder como la capacidad para hacer y conseguir las cosas que queremos cuando la otra persona no quiere hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, si no, no tiene mucha gracia. Nosotros vamos a encontrar como dos grandes formas de hacer eso. Una es establecer los términos de intercambio, es decir, yo te ofrezco esto, tómalo o déjalo, como sería el caso del juego del ultimátum. ¿Se acuerdan que teníamos un oferente que ofrece y le dice tómalo o déjalo? O imponiéndole, y ese es puntualmente lo que vamos a ver en este caso, pero también podría el otro tener poder a través de una amenaza de grandes costos, que al final es lo que le pasa a Bruno cuando es el esclavista. Él impone poder a través de la fuerza de su látigo, amenazando con un gran costo que es la violencia, la posibilidad de ejercer poder, de ejercer dolor, perdón. En los juegos que nosotros vimos hasta ahora, en los juegos de laboratorio de economía, en general, quién es el proponente o el receptor se sortea, es decir, quién tiene el poder se sortea.
Sin embargo, obviamente en la economía real nadie sortea el poder, sino que el poder surge, y eso va a pasar, es lo que nos va a pasar en nuestro ejercicio, que vamos a ver en nuestro modelo de la clase que viene, surge de diferencias en los recursos que tienen las personas. Por ejemplo, en el caso de Bruno, que en este caso es el dueño de la tierra, y por lo tanto tiene más poder que Ángela, tiene el poder de hacer una oferta. Lo mismo, el ejemplo como de la búsqueda del trabajo también es bien claro, ¿no? ¿Quién tiene poder en el caso de que estemos buscando trabajo? Es clarito, y no surge del azar. Entonces, avanzo, bueno, no sé si avanzar más. ¿Qué decís, Andrés? Capaz que paro acá, porque ya empecé. Sí, capaz que paramos por acá. Había algunas dudas también sobre cosas más burocráticas y de prueba y eso, que si quieren preguntar lo hacemos en los 5 minutos que quedan, y esto a partir de ahora lo dejamos para la clase que viene. O sea, ya después de la definición de poder, ahora entraríamos bien en cómo es el modelo, o sea, en cómo cambia nuestro modelo que vimos hasta ahora, para entender cuál es la nueva distribución frente a este cambio en reglas de juego entre Bruno y Ángela, cuando Ángela tiene un poco de poder, tiene el poder por lo menos de decir que no. Chiquilines, dudas, comentarios. Y lo que estamos viendo ahora es la sección 4.12. Que es el video, es un solo video todo esto, ¿no? O son dos, me voy a fijar. Creo que es más de uno. ¿No es más de uno? Me voy a fijar, mientras que charlan. Para la clase que viene, ¿qué video sería? Eso tampoco... Ya Bueno, les digo. eso Mayra ya nos los va a decir. Estoy en eso, estoy. ¿Puedo hacer una pregunta más burocrática? Sí, sí. Sí. Yo ya le he enviado un par de veces, un par de mensajes a cursos, con los correos que dejaron ustedes también en EVA o lo que está en la página de la facultad. No me han contestado todavía, pero no sé si hay tal vez otra forma de comunicarse con ellos. Yendo a facultad. Directamente. Mm. Bueno, porque yo estoy fuera de la lista de las calificaciones. Entonces quería hablar con ellos. Está bien. Es el video 9 y 10, me parece, la clase que viene, de la unidad 4. Bien. Michael, ¿tenía una pregunta a mano levantada? Sí, una consulta. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Mi duda es que es tipo con respecto a un caso especial que me pasó a mí, ¿no? Viste que al inicio tipo del semestre hicimos tipo el control de lectura, ¿no? Tipo, por ejemplo, a mí en mi caso me fue, por ejemplo, bien, me saqué, por ejemplo, un 10, ¿no? Y tipo, pero tuve problemas con la revisión, de que, o sea, tipo, tuve algún problema tipo en la casa y además con el internet y todo, de que tipo no pude haber realizado la prueba. Y según entiendo, tipo, la prueba esa necesitabas tipo un mínimo para pasar a la siguiente, ¿no? No sé si se puede hacer algo tipo al respecto o algo tipo así que pueda tipo seguir con la materia, o ya mismo tengo que haberla hecho otro año, o tengo que hacer ya examen. Ahora tus opciones sí son volver a cursar la materia o dar el examen en julio. El examen en julio. Esas son las opciones ahora, Pero una vez que sí. Claro, pero puedo, por ejemplo, seguir rindiendo las clases y todo eso, ¿sí? Sí. Lo que no tiene sentido es que sigas dando las revisiones, porque igual no... Sí. Y, o sea, la fecha y todo eso, ¿la van diciendo ustedes o aparece en el libro? La fecha del examen Ujú. ya está publicada en la página web de facultad, creo que era el 27 de julio. Está. ¿Y tema va todo el semestre, todo eso, sí? ¿O? Sí, los 6 capítulos que están en PDF, van los 6 enteros. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Después preguntan las notas del último control. Tenemos 12 días hábiles para corregir. O sea que en 2 semanas. Seguramente los publiquemos antes, pero formalmente ese es el plazo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces nos vemos el lunes. Muy bien, chiquilinas.